Vamos ahora con nuestro cuestionario operadores diferenciales. Dada esta función f correspondiente a esta expresión, escoja la respuesta correcta según corresponda. En la primera parte nos dan una función g de x, y, z igual, en la que debemos escoger dentro de un cuadrito de opciones múltiples si es que es, por ejemplo, la divergencia, el rotacional o el laplaciano, ¿de acuerdo? En este caso, dado que hay una suma, podría ser el laplaciano o la divergencia. Calculemos primero la divergencia para determinar, pues, si es que esto es o corresponde a esa expresión. Entonces, la divergencia de nuestra función sería, en este caso, la derivada, recordemos, de nuestra función f con respecto de x, ¿no es cierto? Pero ¿qué parte de f? La parte justamente que corresponde a x mayúscula. ¿Recuerdan eso? Entonces, ¿cuál es mi x mayúscula? Todo este primer término. ¿Cuál es mi y mayúscula? Todo este término. Y todo este último es mi z mayúscula, ¿no es cierto? A esto debemos sumarle la derivada de mi y mayúscula con respecto a y en orden, más la derivada de mi z mayúscula con respecto a mi z, ¿no es cierto? Todo correspondientemente. Entonces vamos a sacar en este caso ya los valores. Entonces tendríamos que derivar nuestra primera expresión, que en este caso es x al cuadrado menos y, con respecto a x. Después derivamos nuestra expresión y mayúscula, que en este caso es 2xy al cuadrado z. Todo esto con respecto a y. Y finalmente nuestra última expresión, que sería 3yz al cubo con respecto a z. ¿Listo? Esa sería la fórmula para, en este caso, la divergencia. Entonces, vamos en este caso a derivar con respecto a x. La y es una constante, se hace 0 y la derivada de x es 2x. ¿Listo? La derivada con respecto a y de esta expresión, el 2x y la z actúan como constantes, por lo tanto salen de la derivada. Y la derivada de y al cuadrado sería 2y. Vamos ahora con esta expresión con respecto a z. El 3 y la y actúan como constantes, por lo tanto salen de la derivada. Pero la derivada de z al cubo sería 3z al cuadrado. Simplificamos nuestra expresión y nos quedaría 2x más 2 por 2, 4, x y z, 3 por 3, 9, y, z cuadrado. ¿Listo? Comparamos un momento con la opción que nos dio, sí, y es idéntica. Entonces lo que ustedes deben hacer es poner aquí que g, o elegir que g es la divergencia de f. ¿Listo? Y esa sería la primera parte de nuestro ejercicio. Vamos ahora con la siguiente parte de nuestro ejercicio. Nos dan en este caso un vector h o una función h. La única posibilidad para que sea una función era el operador rotacional, ¿no es cierto? Porque el laplaciano y la divergencia nos daban sumas y restas. De todas maneras lo vamos a comprobar a través de la fórmula que pues yo les dije que hay que memorizarse. Entonces este rotacional sería igual a lo siguiente. La derivada de la función z, o sea, de lo que está en la tercera parte, ¿verdad? Que sería 3yz al cubo con respecto a dy, menos la derivada de la función que está en y mayúscula. ¿Qué está en y mayúscula? 2xy cuadrado z, pero con respecto a z. En la siguiente componente tenemos la derivada de z, es decir, de 3yz cubo sobre dx, y en este caso menos la derivada de x, que en este caso x mayúscula equivale a x al cuadrado menos y, con respecto a z. Y en la última componente tenemos la derivada de y con respecto a x. Eso quiere decir la derivada de 2xy cuadrado con respecto a x, menos la derivada de x mayúscula, que es todo esto, con respecto, en este caso, a y. ¿Listo? Tenemos ahí nuestra fórmula. En realidad, al escribir la fórmula, parece algo largo, ¿no es cierto? Pero la resolución es bastante rápido y sencillo. Entonces, el rotacional de mi función f nos quedaría. Estamos derivando esta función con respecto a y.
Entonces 3 y z al cubo salen de la derivada como constantes. Y la derivada de y es 1. Entonces no se escribe porque es como multiplicar por 1. Aquí la derivada de z dice, entonces 2x y la y cuadrado actúan como constantes. Salen de la derivada, ¿no es cierto? Y la derivada de z es 1. Entonces, ya estaría ahí. En la parte de acá es 3yz cubo con respecto a x. Todo está actuando como una constante porque no hay ninguna x, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa derivada es 0. Menos x cuadrado menos y con respecto a z. Pero como no hay ninguna z, todo es una constante. Por lo tanto, vale 0 esa derivada. En la parte de acá tenemos esta función con respecto a x. Entonces 2y cuadrado y z actúan como constantes y salen de la derivada. Y la derivada de x es 1. Entonces no se escribe. Menos la derivada de esta expresión con respecto a y. X cuadrado entonces actúa como una constante y la derivada de una constante es 0. Pero la derivada de menos y, eso sí vale menos 1. Listo. Vamos a simplificar ahora en las expresiones donde se pueda. En este caso no son términos semejantes, quedaría lo mismo. 3z al cubo menos 2xy cuadrado. Aquí nos quedaría 0 menos 0, pues directamente 0. Y en la parte de acá me quedaría 2y cuadrado z. Menos con menos se hace más, por lo tanto me quedaría más 1. Entonces vamos a comprobar con la opción que nos dieron. Miren, 3z cuadrado menos 2xy cuadrado. Sí, correcto. 0, correcto. Y 2y cuadrado z más 1. Correcto. Entonces hemos comprobado que en este caso h es el rotacional de f. Listo. Después de haber hallado la divergencia y el rotacional, nos dicen, luego calcule lo siguiente. G recordemos que era la función de divergencia y h recordemos que era el rotacional. Nos piden G cuando x vale menos 2, y vale menos 1 y z menos 1. Lo que debemos hacer ahí es reemplazar cada uno de los valores que me están dando. Dice 2 por x, pero ¿cuánto vale x? Menos 2. Entonces sería 2 por menos 2 más 4 por x por y por z. Entonces sería 4 por x vale menos 2, y vale menos 1 y z vale menos 1. ¿Listo? Hemos reemplazado aquí. Finalmente tenemos 9 por y por z al cuadrado. Entonces sería por 9, y vale menos 1 y z también vale menos 1, pero está al cuadrado. Y lo que debemos hacer es calcular el valor de esa expresión. Quedándome entonces 2 por menos 2 menos 4. Aquí primero vemos el signo más por menos, menos por menos más y más por menos, menos. 4 por 2, 8, por 1, 8 y por 1, 8. Acá en cambio tendríamos más 9 por menos 1, pues me queda menos 9 que multiplica. Menos 1 al cuadrado se hace 1 positivo. Quedándome entonces menos 4, menos 8 y menos 9. Al ser todos negativos, obviamente la respuesta también es negativa. 4 menos 8 menos 12 y menos 9 menos 21. Entonces lo que ustedes deben escribir en el recuadro que les ponen es menos 21. ¿Listo? Ahora nos pide también hallar, en este caso el rotacional, en los mismos puntos. Pero el rotacional recordemos que es un vector o una función. Eso quiere decir que tiene 3 partes, ¿no es cierto? Por eso nos ponen 3 recuadros para escribir cada respuesta. Entonces vamos a irlo sacando, ¿verdad? Entonces en la primera parte tenemos 3 por z al cubo. Z vale menos 1, recordemos. Entonces me quedaría 3 por menos 1 al cubo. Menos 2 que multiplica a x y y. Pero x vale menos 2 y y vale menos 1 que está elevado al cuadrado. Nuestra variable en este caso y o la posición y siempre es 0 porque es una constante. Y en la última parte nos queda 2 por y cuadrado z. Pero y vale menos 1 en este momento y z también. Y todo esto más 1. Entonces vamos a ir hallando el valor de cada parte de este rotacional. Entonces menos 1 al cubo queda menos 1 negativo mismo. Menos 1 por 3, menos 3. Aquí que me quedaría menos 2 por menos 2 más 4. Menos 1 al cuadrado se hace 1 positivo. Aquí tenemos siempre el 0 y en la parte de acá sería el menos 1 al cuadrado se hace 1 positivo. 2 por 1 positivo me queda 2 y por 1 negativo me queda menos 2.
¿Listo? Finalmente realizamos los cálculos que quedaron pendientes, quedándome entonces 4 por 1, 4. Al 4 le quito 3, me queda 1. 0. Y menos 2 más 1 me queda menos 1. Dado que ya tengo entonces los tres valores, les ubicamos en nuestros casilleros. Aquí el 1, en el medio el 0 y en la parte final el menos 1. Finalmente nos pide el laplaciano de g, o sea de la función g, en este punto. Cuando nos pide el laplaciano de g, es como tener otro ejercicio en el cual g es nuestra función y de esa función debemos sacar el laplaciano. Para sacar el laplaciano, recordemos que lo primero que necesitamos es la derivada de g con respecto de x, la primera derivada, después la segunda. Entonces hagamos esto primero con respecto a x. Con respecto a x, la derivada de 2x es 2. Con respecto a x, la derivada de esta expresión, el 4, la y y la z actúan como constantes, entonces sería 4yz, porque la derivada de x es 1. Y 9yz cuadrado con respecto a x, al no tener aquí la letra x, esto actúa como una constante y la derivada es 0. Tengo la primera derivada. Ahora saquemos la segunda derivada de esa función con respecto a x. La derivada de 2 al ser una constante vale 0 y la derivada de 4yz al ser también una constante vale 0. ¿Listo? Vamos ahora con el otro dato que necesitamos, que es la derivada de g, pero con respecto de y. Con respecto de y, esta 2x, la derivada es 0. Con respecto de y, aquí sí, el 4xz actúan como constantes y la derivada de y es 1. ¿Listo? Y en la parte de acá, pues, el 9z cuadrado son constantes y la derivada de y es 1. Ahora, la segunda derivada de mi función con respecto a y quedaría lo siguiente. 4xz al no tener y actúa como constante y su derivada es 0. 9z cuadrado al no tener la variable y, pues su derivada también es 0. ¿Listo? Finalmente hallaremos la derivada de nuestra función, pero con respecto de z. Con respecto de z, esto es una constante, vale 0. Con respecto de z, el 4xy aquí actúan como constantes y la derivada de z es 1. No se escribe. Con respecto de z, acá el 9y actúan como constantes, pero la derivada de z es 2z. ¿Listo? Simplifiquemos nuestra expresión, quedándonos que la derivada de g con respecto a z es lo siguiente. 4xy, 9 por 2, 18, ¿no es cierto? Entonces me quedaría más 18yz. ¿Listo? Ahora saquemos la segunda derivada de esa función con respecto a z. Entonces tendríamos 4xy no contiene z, por lo tanto actúa como constante y su derivada es 0. Pero 18y por z, en este caso, sí tenemos una z. Entonces el 18y es una constante, sale de la derivada. ¿Listo? Pero la z o la derivada de z es 1. Entonces esa sería mi derivada. Recordemos entonces que el laplaciano de una función es simplemente la suma de las segundas derivadas. Eso quiere decir 0 más 0 más 18 por y. O sea, finalmente 18y. ¿Listo? Dado que nos pide que evaluemos el laplaciano en estos valores, lo que debemos hacer es reemplazar donde esté en x, raíz de 17, donde esté y, menos 5 y donde esté z, pi. En esta expresión, ¿qué es lo único que tenemos que reemplazar? La y. ¿Cuánto vale nuestra y? Menos 5. Entonces, en este caso sería 18 por menos 5. ¿No es cierto? Porque dice que y vale menos 5. Entonces, más por menos me queda menos. Y 18 por 5, en este caso sería 90. Siendo entonces el resultado del laplaciano de g cuando evaluamos en este punto menos 90. Entonces, eso es lo que debemos escribir en ese casillero y estaría ahora sí terminado el ejercicio.